Pues la verdad que no he contemplado esa opción así de inicio. O sea, la idea es que mañana juegue un portero y luego ya veremos el miércoles, pero la intención de ir centrándose en cada partido nos marca el primer camino, y el primer camino es el que ahora mismo lo manejamos, que es el partido de Barcelona. Hola Unai, Pedro Preciado para Blogosur. Mi pregunta es si crees que el tropiezo del Barcelona en Milán influirá en el partido de mañana en el Camp Nou. Bueno, cuando uno se enfrenta a Barcelona, pues maneja muchas opciones, y en esas muchas opciones, pues normalmente el Barcelona ha sido ganador. Entonces, que haya perdido el miércoles, en cuanto a estado anímico, yo creo que no les va a afectar. En cuanto al esfuerzo que tuvieron que hacer, posible que parte de ese esfuerzo pues haga que tengan que hacer algunos cambios, como así lo están dando las noticias que vienen desde Barcelona. Y luego tiene un partido importante también el martes contra el Real Madrid. En el aspecto de descanso, como nos pasó anteriormente hace 2 semanas, pues ellos van a tener que jugar en 6 días prácticamente, de miércoles a martes van a tener que jugar 3 partidos, ¿no? Eso conlleva que pues, la capacidad física de los jugadores no sea al 100% seguro, todavía harán cambios. Pero cuando nos centramos en los cambios que ha podido hacer, como lo hizo hace 2 semanas contra el Getafe en casa, los jugadores que posiblemente juegan contra nosotros, en esa idea, si la mantienes, que ganamos 6-1. Entonces, solamente con eso ya queda todo resumido de lo que podamos pensar.